Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021. A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Viti golpeó la pipa en la palma de su mano rosada y estudió las cenizas como si fuesen un símbolo que había que estudiar y descifrar. Debes comprender que nuestra civilización, tan vasta, no permite minorías. Pregunta tú mismo, ¿qué queremos en este país por encima de todo? Ser felices, ¿no es verdad? ¿No lo has oído centenares de veces? Quiero ser feliz. Lo dicen todos. Bueno, no lo son. No los entretenemos. No les proporcionamos diversiones. Para eso vivimos. Para el placer, para la excitación. ¿No es así? Y debes admitir que nuestra cultura ofrece ambas cosas. Placer, excitación, en abundancia. Sí. Montag podía leer en el movimiento de los labios lo que decía Mildred desde un umbral, pero no quería mirarle la boca. A la gente de color no le gusta el negrito Sambo. Quémalo. Los blancos se sienten incómodos con la cabaña del tío Tom. Quémalo. Alguien escribió una obra acerca del tabaco y el cáncer pulmonar. Los fumadores están afligidos. Quémala. Serenidad, Montag. Paz, Montag. Fuera los conflictos. Mejor aún, al incinerador. Los funerales son tristes y paganos. Elimina los funerales a los 5 minutos de morir. El hombre ya está en camino de la gran caldera. Incineradores abastecidos por helicóptero y distribuidos por todo el país. En 10 minutos, el hombre es una motita de polvo oscuro. Fahrenheit 451, Ray Bradbury, esta noche en La República de las Letras. Antonella Esteves, buenas Muy noches. buenas noches, Alberto Mayol, difónico. Disfónico. Le da una cosa Sí, misteriosa también. a tu voz. Omar Sarraz. Buenas noches, queridos amigos. Alberto Mayor, sinfónico. Sinfónico. Bueno, estamos con un libro que yo estoy casi seguro que alguna vez hicimos, ¿no? No, o sea, hicimos el 6 de agosto del 2011. Eso estaba buscando mientras te escuchaba. Ah, sí, yo estaba seguro porque me acordaba de fragmentos de la conversación, pero de nada más. Yo tengo Bueno, marcados en rojo las cosas que desde aquel entonces, y ahora marqué con otros colores, lo que leí ahora. bueno, este es uno de los libros clásicos de Bradbury. Estamos hablando de eh, el libro emblemático sobre la quema de libros, sobre una especie de crítica social al macartismo, una crítica social al rol de los medios de comunicación de masa, una crítica social al tipo de sociedad y el tipo de sociedad, el tipo de persona del hombre masa, en el fondo, y todo basado en este personaje Montag, que es un bombero que está encargado de quemar libros, porque los bomberos están dedicados solo a quemar, eh, y que un día conoce lo que vendría a ser la peste. Una chica que vive al lado de su casa y le habla de libros. Y Montag comienza a cambiar. Eh, y, y de pronto, y esa crisis existencial que él tiene, dentro del sistema todos sabían que era algo normal, pero lo que no era normal es que siguiera su camino hasta la rebeldía. Esa es la historia en la base.
de este libro clásico de Bradbury, el hombre de la ciencia ficción con el espíritu y con el alma llena. Sí, bueno, hicimos este libro en el 2011 cuando nosotros y Chile éramos muy distintos. Y decidimos retornar a él, como retornaremos también a Un Mundo Feliz y a 1984 en las próximas semanas, porque estamos haciendo un diciembre antifascista, para también escuchar lo que los libros nos han querido decir respecto a los peligros, ¿no? de entregarnos al miedo. Sería como el resumen. Y es muy loco lo que pasa con Fahrenheit, porque como todo buen libro, uno puede volver a él muchas veces, y yo creo que esta es como la cuarta o quinta vez que lo leo, y me pasaron otras cosas porque estoy en otro contexto, y me está tocando otros botones, y yo creo que una de las cosas quizás más importantes para instalar inicialmente, bueno, en términos estéticos, es como se me había olvidado lo bello que es Fahrenheit. No sé si a ustedes les pasó, y además porque hace no tan poco tiempo vi la película, la última, la que sacó HBO en el 2018, en donde se incluye además el tema de las redes sociales. Como, viste que acá el Fahrenheit, cuando empieza la persecución de Montag, esto empieza a mostrarse por las televisiones, bueno, la versión 2018, además hay una persecución vía redes sociales, y los bomberos hacen live de todos sus incendios, ¿no? Entonces, claro, aparecen otras cosas, pero lo que probablemente más me llamó la atención en esta pasada, y tiene mucho que ver con lo que leyó Alberto, es que no hubo una revolución para llegar a que la gente quemara libros. Yo creo que eso es súper interesante, y yo no sé si lo había pensado antes, ¿no? Y ahora lo estoy pensando. Es como, básicamente la gente dejó de leer. Y luego se empieza a organizar esta sociedad en torno a la felicidad superficial, ¿no? Y a no hacerse preguntas, porque lo que hace Clarice con Montag al principio del libro es empezar a hacerle preguntas. Más que decirle deberías leer. Más bien le empieza a inquietar, lo empieza a invitar a reflexionar respecto a la existencia, a hacerse preguntas respecto a la vida, a preguntarle, ¿te detienes? ¿Eres feliz? Y eso empieza a inquietarlo, y en algún momento cuando él se encuentra con este antiguo profesor de literatura, lo que además te hace pensar que este orden tiene más o menos 50 años, o sea, hay gente que está viva, que conoció otro orden, y le dice, tú no estás, lo que tú buscas no son los libros, sino lo que está en los libros. Y esa inquietud de Montag es también la excusa que tiene este orden para perseguir libros, ¿no? Y a la gente que lee, que tiene que ver con las preguntas y las inquietudes que nos traen de regalo los libros. Eso como para partir. Omar Serraz. Sí. Bueno, lo que ustedes dicen tiene muchas cosas muy interesantes, pero algo que a mí me llama mucho la atención es que Bradbury, que tiene que ver con esto de las inquietudes, las preguntas, es que Bradbury escribe ciencia ficción de una manera muy especial, porque la ciencia ficción no es una ciencia ficción donde hay sensaciones, donde hay olores, donde hay temperaturas que provocan, que suscitan cosas. Entonces es mucho la sensibilidad, lo que se huele, lo que está en los sentidos, a pesar de la ciencia ficción que uno siempre se la imagina tan metálica, tan fría, tan como de objetos construidos. En Bradbury siempre aparece algo de la naturaleza, puede ser un diente de león, puede ser una temperatura del aire, que hace que los personajes de alguna manera despierten o tengan una reminiscencia de algo que en algún momento conocieron y que luego en su vida un poco automatizada han olvidado. Entonces Bradbury siempre recurre a esas cosas que son muy propias y muy escasas, yo diría, en lo que yo he leído de ciencia ficción. Normalmente la ciencia ficción es mucho más fría y más cerebral, sin tantas sensaciones.
Y bueno, lo que tú decías, Antonella, sobre esto de la falta de rebelión y lo que decía Alberto sobre la felicidad y los medios, es muy interesante porque también podría ser una crítica un poco a la cultura de masas, justamente a las masas como una amenaza, la televisión como una amenaza, el tratar de mantener la cultura un poco separada o como una realidad que no es la realidad más popular. Y esa amenaza de la gente que empieza a leer revistas o leer selecciones del Reader Digest, donde tú en vez de leerte el libro de 300 páginas, te lees 20 páginas, eso que está siendo criticado aquí es interesante porque tiene mucho que ver con cómo han seguido siendo las cosas. Ahora, siempre se temió que la televisión acabara con la radio, acabara con los libros, y yo creo que esto está escrito en el año 50 o 51, cuando Bradbury además es increíble que escribe sus 3 libros principales a los 30, 31, 33 años, o sea, escribe Fahrenheit, escribe Crónicas Marcianas y escribe El hombre, ¿cómo se llama?, Ilustrado, cuando tiene 30 años. Es el año 50, posguerra, entonces hay una serie de situaciones interesantes y por suerte yo pienso, y este programa puede ser una muestra de eso, que todos esos temores a lo que eran los medios de comunicación siempre terminan no concretándose. Bueno, cerramos el primer bloque con el hombre de los libros, que es Don Omar, e invitamos o combinamos, como ustedes prefieran, con más energía, a Omar mismo a que nos dé su tema. Si lo tiene por ahí. Sí. Bueno, esto es algo que le podría pedir cualquiera de estos chicos buenos, a algunos de nuestros radioescuchas que prefieren estar aquí en lugar de ver la tele. Light My Fire con The Doors. Enciende mi fuego. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Try to set the
Imagínalo, el hombre del siglo XIX con sus caballos, sus perros, sus coches, sus lentos desplazamientos, luego en el siglo XX, acelera la cámara, los libros más breves, condensaciones, resúmenes, todo se reduce a la anécdota al final brusco. Brusco final, dijo Mildred asintiendo. Los clásicos reducidos a una emoción radiofónica de 15 minutos, después vueltos a reducir para llenar una lectura de 2 minutos, por fin convertidos en 10 o 12 líneas en un diccionario. Claro está, exagero, los diccionarios únicamente servían para buscar referencias, pero eran muchos los que solo sabían de Hamlet, estoy seguro de que conocerás el título, Montag. Es probable que para usted solo constituya una especie de rumor, Madame Montag. Solo sabía, como digo, de Hamlet, lo que había en una condensación, de una página en un libro que afirmaban, ahora podrán leer por fin todos los clásicos, manténgase al mismo nivel que sus vecinos. ¿Te das cuenta? Salir de la guardería infantil para ir a la universidad y regresar a la guardería. Esta ha sido la formación intelectual durante los últimos 5 siglos o más. Ahí está Betty, que es el jefe de Montag y que es un hombre bastante lúcido, sí, y bastante adolorido, ¿no? Ray Bradbury, Fahrenheit 451 es lo que leemos esta noche, y yo también escogí esto porque estoy como un poco cruzada por otro libro que leí esta semana, que se los recomiendo mucho, Un mundo incierto, 30 conversaciones, que acaba de sacar La Pollera, que es un libro en que recopila las entrevistas que ha hecho la Paula Escobar, y que ha publicado en la tercera los últimos 2 años, y que incluye, o sea, de verdad una serie de entrevistas alucinantes, desde Jane Goodall hasta Barico, desde Sandel y Pinker hasta Siri Haspet. De verdad es un libro súper alucinante, y bueno, acabamos de escuchar el Cuestión de Gustos, en donde entrevisté a la Paula Escobar al respecto de ese libro. Y hay varias cosas que están a lo largo del libro que como lo estoy cruzando con la lectura de Bradbury, porque leí los libros en paralelo, y hay algunos de los pensadores, de hecho creo que, bueno, ya no me acuerdo cuál de todos, que hablan de que creo que es Pinker, que esta es la mejor época de la humanidad, y que normalmente nosotros tendemos a pensar que es una época muy mala porque los medios de comunicación enfatizan las cosas malas, pero si uno va, o sea, la violencia, la división, etc. Pero si uno va como a los datos duros, tipo así como línea de pobreza, alfabetización, violencia, etc., estamos en un súper buen momento. Pero también otro de los entrevistados decía, pero la democracia no es un espacio ganado, es un espacio que siempre se tiene que estar ganando, ¿no? Entonces, y probablemente porque somos conscientes de aquello, estamos preocupados en este momento, y nos hace mucho sentido leer Fahrenheit, y insisto, ese espacio, y volviendo un poco a lo que decía Alberto Yomar, la entrega de bueno, esta es la clásica, ¿no? La entrega de la libertad por la seguridad, sí, la construcción del miedo, como un espacio de control. O sea, hay una lógica que está instalada y que hace que cada cierto tiempo reaparezca esta idea, y hoy día volvemos a estar en eso, y como decía Alberto, Fahrenheit fue escrito en pleno macartismo, en donde el miedo del comunismo, miren, le suena familiar, el miedo del comunismo lo atacaba todo, ¿cierto? Y cualquier pensamiento más o menos liberal era considerado comunista, y por lo tanto tenía que ser perseguido y acallado, etcétera, y ahí aparecieron las listas negras, la persecución en Hollywood, etcétera, y a los intelectuales. Y entonces aparece ahí de nuevo como cierta lógica que se ha repetido a lo largo de la historia una otra vez, ¿no? La persecución no los libros, la persecución del pensamiento, como ese espacio para hacerse preguntas, y como un espacio que, dirían entonces los ultraconservadores, pone en peligro la felicidad. Porque, ¿se acuerdan que es algo parecido a lo que leímos la semana pasada, que le decía el capitán a la protagonista, ¿no? O sea, como antes era peor, ahora ustedes ni siquiera tienen que preocuparse de ciertas cosas. Y creo que es interesante qué es lo que está detrás de eso, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de esa capacidad que ha tenido la raza humana de entregar la libertad por la seguridad, y de entregar el libre pensamiento por una calma superficial? O sea, es como, no quiero pensar en esto. Entonces, sálvame de esto un poco, ¿no? Y creo que eso es muy complicado, la voluntariedad de esa decisión, digo. O sea, Alberto. Sí,
Sí, yo creo que hay dos cosas que me parecen interesantes de eso, porque una es, yo me acuerdo que por ahí por el 2016 eh, estaba trabajando en, en tareas de asesoría literaria y, esa cosa tiene de bueno que uno siempre tiene que estar hablando de muchas cosas distintas. Entonces, estaba en la conversación y de repente se me ocurre que en realidad llego un poco a esa conclusión que tú señalaste, pero llegué a la conclusión de que en realidad estábamos justo en el momento en que la humanidad había llegado al punto peak, que no es maravilloso ni mucho menos, pero el punto peak de lo bueno. Y que de aquí para adelante más bien va a ser embajada. O sea, eh, y, y eso es más o menos claro entre los temas políticos, los temas medioambientales, eh, es más o menos obvio, ¿no? El empobrecimiento. O sea, bueno, así que efectivamente, de hecho pensé en escribir un libro que se iba a llamar Un Mundo Peor, pero me sentí un poco deprimente. Así que pero quizás algún día, en un estado más depresivo y no estando en una ciudad tan soleada como esta, se me ocurra escribirlo. Eso es lo primero. Lo segundo es que eso mismo eh, lleva al interés de comprender eh, no, no lo que hay de monstruoso en el monstruo, sino lo que hay de normal en su monstruosidad para todos nosotros. O sea, en todas las sociedades ha pasado que nos acostumbramos muy rápido, muy fácil a las cosas más insólitas, a tenerle miedo a las cuestiones más absurdas. eh, y eso es un gran poder para los que tienen poder y es una gran debilidad para nosotros. Entonces, creo que efectivamente la gracia del libro es que nos saca de la quema del libro, entramos, abre la puerta por ahí, pero desde ahí descubrimos un mundo, y un mundo que se parece, que es la gracia siempre de la ciencia ficción, cuando el mundo realmente se parece al nuestro, al presente. Sí, y bueno, es un giro muy interesante esta idea de que los bomberos sean ahora la represión o lo más temible o la autoridad, ¿no? Los bomberos que en vez de apagar queman, que van con querosén, van con la parafina y bombean parafina a una casa donde haya libros y queman la casa, pueden quemarla con su ocupante. Entonces, toda esta cosa de que el bombero sigue siendo respetado, como lo pueden ser los soldados que vuelven a Estados Unidos después de sus misiones en cualquier lugar del mundo. Y son gente de la comunidad, gente que todo el mundo aprecia y con la que están agradecidos. Bueno, estos tienen esta función de quemar libros para que no se incomode, para que no se altere nada y mantener esta calma. Es interesante que en estas distopías, en estos mundos que a nosotros nos parecen tristes, pero que para alguien podrían no serlo, que podría ser un ideal que hay que alcanzar, de estabilidad, en estos mundos no hay nunca una intención de rebeldía social, o sea, ni aquí, ni en Un Mundo Feliz, ni en 1984, hay lo que tuvimos nosotros del 2019, o sea, eso ayudaría mucho. Montag, si fuera como el policía que cacerolea o el policía que abraza a una joven y se pone a llorar en las manifestaciones cuando hubo el estallido, estaría en una situación mucho mejor. Pero aquí no hay comunidad que esté alrededor de la policía diciéndote, únete, pásate al pueblo, digamos, o a los que estamos protestando, sino que toda la sociedad es muy uniforme y muy sí, muy represiva. No cuenta, ninguno de los que se separa de la línea aquí cuenta con un respaldo de algún grupo social. Son todos muy solitarios.
Y por otra parte también tienen en común esto de que los tipos poderosos o los que ejercen esta autoridad, tanto en Un Mundo Feliz como en 1984, son tipos que conocen eso que niegan. Son tipos cultos que se permiten tener libros o aprenderlos, citarlos, y eso que le niegan a los demás, ellos lo conocen y por eso mismo consideran que puede ser peligroso para el resto y que ellos deben, de alguna manera queda en ellos. Esa es la dualidad interesante, que ellos no solo son unos tiranos brutales, sino que al mismo tiempo tienen esta cosa de la cultura. O sea, Beatty, el jefe de bomberos, tiene una influencia y un atractivo justamente porque es alguien que no es plano y que es complejo. Ahora, bueno, entonces todas estas complejidades están en esta obra y yo les quería preguntar algo, a pesar de todo lo terrible que es este mundo. ¿Qué les pareció el final de Beatty? Es como, o sea, no sé si, ya, está bien, encuentra el libro, la propia esposa de Montag lo denuncia, van a su casa, cuando el tipo levanta la vista se da cuenta de que tiene que quemar su propia casa, entra, él tiene esa labor, hace, su mujer se va, él destruye su casa y luego le esperará lo peor, pero luego viene esto de que, aunque uno tenga toda esa rabia, a mí me pareció muy tremendo que luego apunte con la manguera a su jefe, ¿no? Entonces, no sé qué... Es muy violento, pero es como... Es algo eso de que, porque incluso uno dice, pero esto hace que el héroe en cierta manera sea un poco antihéroe. Está bien porque no es blanco-negro, o sea, el tipo es capaz de cometer un crimen. Sí, ahora yo creo que él no está matando a Beatty, está matando a el hombre, ¿cachai? O sea, de paso lo mata. Sí, no, claro, pero es como, es el simbólico del sujeto de la represión, ¿no? Y además sabemos que Beatty es un tipo también muy gris, también muy, muy torturado por este saber y escoger vivir en la mentira, básicamente, ¿no? O sea, él sabe y escoge vivir en la mentira porque la mentira le da seguridad. Miren, tal vez, si podríamos leer ese pedazo antes de ir con el tema. Quitó el seguro a lanzallamas. Beatty miró de forma instintiva los dedos de Montag y sus ojos se dilataron levemente. Montag vio la sorpresa que expresaban y a su vez se miró las manos para ver qué habían hecho. Más tarde, al recapacitar sobre ese momento, Montag nunca supo si fueron las manos o la reacción de Beatty ante ellas lo que lo impulsó definitivamente al crimen. El último derrumbamiento de la avalancha resonó en sus oídos sin afectarle. La casa suya que se desplomaba quemada. Beatty mostró su sonrisa más seductora. Bueno, este es un buen sistema para conseguir un auditorio. Apunta a un hombre y oblígale a escuchar su discurso. Suéltalo ya. ¿De qué se trata esta vez? ¿Por qué no me recitas a Shakespeare, maldito estúpido? No hay terror, Casio, en tus amenazas, porque estoy tan bien armado de honestidad que pasan junto a mí cual una tenue brisa que no me causa respeto. ¿Qué te parece? Adelante, literato de pacotilla, aprieta el gatillo. Se acercó un paso hacia Montag. Este tan solo dijo: nunca quemamos lo que debíamos. Dámelo, Guy, repuso Beatty con una sonrisa rígida. Y entonces se convirtió en una estridente antorcha, en un maniquí saltarín gesticulante. Ya no era humano ni identificable, convertido en una llamarada que se retorcía sobre el césped, mientras Montag lanzaba sobre él un chorro continuo de fuego líquido. Se produjo un siseo como cuando un escupitajo cae sobre el hierro ardiente de una estufa, un borboteo y un espumear como si se hubiese echado sal sobre un monstruoso caracol negro para producir una terrible licuación y un hervor sobre la espuma amarilla. Montag cerró los ojos, gritó y forcejeó para llevarse las manos a los oídos, para aislarse de aquel ruido. Beatty giró y giró sobre sí mismo una y otra vez, y por último se contrajo como un muñeco achicharrado. Se quedó inmóvil y se hizo el silencio. Los otros dos bomberos no se movieron. Brutal. Tremendo. Ahora hay que decir que
aunque Montag aprieta el gatillo, Wittig estaba dispuesto, o sea, digo, él está buscando esa muerte en particular. Él piensa eso después, sí. Él piensa que lo provoca. O sea, yo creo que lo que leemos es que lo provoca, y lo que leemos también es que Wittig está todo el tiempo como tratando de convencerse a sí mismo de este discurso que él escoge vivir. Claro. Bueno, vamos a ver un tema, pero solo antes de decir que el señor José Miguel Ibáñez Langlois, conocido como crítico Ignacio Valente, sostiene la tesis en su control rectorado sobre la Universidad de los Andes, que tiene la biblioteca más grande de Latinoamérica en metros cuadrados, pero tiene muy pocos libros. Uh-huh. Bueno, él sostiene que los libros son peligrosos y solo pueden leerlos aquellos que están en condiciones. Yo quiero ofrecerles mi tema. Es Igor Stravinsky, es una suite cortita del Pájaro de Fuego, y nos acompaña entonces en esta noche para ponerle un poco de impresionismo a este realismo. Bien.
Silbando, Montag dejó que la escalera lo llevara al exterior en la quietud de la noche. Anduvo hacia la esquina sin pensar en nada en particular. Antes de alcanzarla, sin embargo, aminoró el paso. De golpe parecía haberse levantado una racha de viento. Era como si alguien hubiese pronunciado su nombre. En las últimas noches había tenido sensaciones equívocas respecto a la parte de acera que quedaba al otro lado de aquella esquina, mientras se dirigía a casa bajo la luz de las estrellas. Le había parecido que un momento antes de doblarla, allí había habido alguien. El aire parecía cargado de un sosiego especial, como si alguien hubiese aguardado allí silenciosamente, y al acercarse él, se hubiera convertido en una simple sombra para dejarle pasar. Quizás su olfato detectase un débil perfume, tal vez la piel del dorso de sus manos y de su rostro sintiese un aumento de temperatura en aquel punto concreto donde la presencia de una persona podía haberla subido por un instante en la atmósfera inmediata un par de grados. No había modo de entenderlo. Cada vez que doblaba la esquina solo veía el pavimento blanco, intransitado, irregular, aunque tal vez una noche sí vio que algo atravesaba fugazmente un jardín, sin darle tiempo a fijarse o a poder decir nada. Pero esa noche Montag aminoró el paso casi hasta detenerse. Su subconsciente de alguna manera se le había adelantado doblando la esquina y había oído un leve susurro. ¿De respiración? ¿O era la atmósfera comprimida únicamente por alguien que permanecía allí muy quieto, esperando? Montag dobló la esquina. Las hojas otoñales se desplazaban sobre el pavimento iluminado por la luz de la luna y la muchacha que allí se encontraba parecía caminar sin apenas tocar el suelo, dejando simplemente que el impulso del viento y de las hojas la empujara hacia adelante. Con la cabeza ligeramente inclinada observaba cómo sus zapatos removían las hojas arremolinadas. Su rostro era delgado y tan blanco como la leche y reflejaba una ligera ansiedad que hacía que lo escrutara todo con insaciable curiosidad. Era una mirada casi de tenue sorpresa. Los ojos oscuros estaban tan fijos en el mundo que ningún movimiento se le escapaba. El vestido de la joven era blanco y la tela susurraba. Montag creyó oír el movimiento de las manos de ella al andar y luego el sonido casi imperceptible, el blanco rumor de su rostro volviéndose cuando descubrió que estaba a pocos pasos de un hombre inmóvil en mitad de la acera, esperando. Los árboles murmuraban sobre ello al soltar su lluvia de hojas secas. La muchacha se detuvo y pareció que iba a retroceder, sorprendida. Sin embargo, se quedó mirando a Montag con ojos tan oscuros, brillantes y vivos, que por un instante él pensó que le había dicho algo realmente maravilloso. Pero sabía que sus labios tan solo se habían movido para decir hola, y cuando ella fijó su mirada, como hipnotizada, en la salamandra de la manga de él y en el disco con el fénix de su pecho, Montag habló de nuevo. Claro, dijo, tú eres la nueva vecina, ¿verdad? Y usted debe de ser, ella apartó la mirada de las insignias, el bombero, añadió con voz apagada. Fahrenheit 451, Ray Bradbury. Así parte. Claro. Como lo leyó Así Mar. parte. Ese es el principio del libro. Exactamente. Yo recojo dos guantes que quedaron acá. Yo creo que la buena ciencia ficción siempre está muy bien escrita. Me pasa a mí. Creo que hay este prejuicio que la ciencia ficción es mucha máquina y es mucha acción, pero creo que lo que nosotros hemos leído acá, estaba pensando Margaret Atwood la semana pasada, unas semanas anteriores leímos a Ursula K. Le Guin, o sea, hay mucha belleza en la escritura, como hay en este libro de Ray Bradbury, y también leímos Las Doradas Manzanas del Sol en su momento también. Sí. Y entonces como una defensa por la ciencia ficción bellamente escrita, y ahí me lanzo también con algo que dijo Alberto al final, con que se piensa que los libros son peligrosos, y yo creo que lo son. Creo que hay una razón por la que casi todas las
las dictaduras o los regímenes totalitarios han querido quemar libros y han perseguido a los intelectuales. O sea, hay una cosa que efectivamente hay para perseguir, y yo creo que porque finalmente cualquier pensamiento totalitario es un pensamiento que le teme a las preguntas. Claro. Y le teme a la verdad. O sea, yo no sé si a ustedes les pasa, yo estoy tan impactada con la campaña en modo mentira, así como una mentira tras otra, de parte de, por supuesto, Kast y sus amigos, pero también estoy impactada y sus aliados y muchos medios de comunicación. Creo que lo que pasó con Bio Bio y esta noticia que dio sobre esta fiesta supuesta, que luego, por supuesto, no pudo comprobar y de la que tampoco se ha retractado haber publicado esa noticia, de la convención en el Bio Bio, y después esto que pasó con el Libero esta semana. O sea, me parece que es súper impresionante vivir en una sociedad en donde se puede mentir impunemente, a pesar de que tenemos tanta información dando vuelta. Esa cuestión me tiene un poco impactada. Y por otro lado también creo, y volviendo al libro de la Paula Escobar y de sus entrevistas, ahí aparece de parte de estos intelectuales una y otra vez una idea que me parece muy interesante, que tiene que ver con esta distancia de la que habla Bradbury de muchísima gente respecto al trabajo intelectual. Y hay pensadores hoy día que dicen que parte de la explicación del advenimiento de los movimientos ultraconservadores tiene que ver con que existe una división en nuestra sociedad que hace que mucha gente no se sienta representada en la intelectualidad y que más bien se sienta juzgada por la intelectualidad. Entonces creo, no me acuerdo cuál era el autor de como una crítica al mérito, creo que se llama Sadel, que se llama. Y él habla entonces de esta cultura que resiste, ¿cierto?, la lógica del mérito, porque la lógica del mérito dice que cualquiera puede llegar, y que si tú no has llegado a ser exitoso es porque es tu culpa, porque eres flojo, porque no lo lograste, ¿no? Entonces, cuando hay también nosotros, ¿cachai? Decimos, no, pero es que yo todo lo que tengo, porque yo no vengo de familia influyente y no vengo de familia rica, yo todo lo que tengo es porque efectivamente yo me lo gané con mi esfuerzo. Pero claro, yo tuve papás que me instaban a leer, yo tuve papás que me enseñaron que era importante la educación, yo tuve papás que me invitaron a hacerme preguntas. Lo que permitió que yo pudiera entrar al Liceo 1, ¿cierto? Luego a la Universidad de Chile y hacerme un camino, pero es como, ese contexto sí es muy importante. Y a veces lo dejamos de ver, ¿no? Entonces estoy tratando de pensar por qué está pasando lo que está pasando y cuánto sucedió entre lo que está pasando y este mundo que describe Bradbury, en donde la gente simplemente dejó de leer y dejó de ir a las universidades, ¿no? Y creo que ahí hay una idea, la de Sadel me ha estado dando vueltas mucho, ¿no? De cuánto somos responsables por crear esta distancia y por hacer de la intelectualidad un bastión elitesco, finalmente. Claro. Es que, ¿sabes? Lo que pasa es que hay un aprendizaje empírico, antiético, pero empírico, y que si las personas están dispuestas a ocupar ese aprendizaje, es muy complejo. En términos empíricos, una mentira dicho por mucha gente al mismo tiempo es verdad. Porque es obvio, si yo voy y digo la verdad y todos van en contra mía, significa que yo voy contra el tránsito. Y por tanto, técnicamente, lo mío es mentira y lo de ellos es verdad. Uno se sorprende del efecto. Bueno, Copérnico, ¿no? ¿Ah? Copérnico decía la verdad, pero tuvo que pagar el costo de decir la verdad en un contexto que no quería escuchar la verdad. Por supuesto, y la verdad es que es muy sorprendente que no estemos disponibles, además, para cuando empezamos a ver que eso que no es verdad, no lo es, estemos menos dispuestos porque como ya fuimos cómplices de la mentira,
queremos quedarnos allí. A mí, de distintas maneras, me ha traído muchos problemas. Por ejemplo, un video falso que sacaron sobre mí incitando a matar a Kast. Yo me lo tomé con humor porque encontré que era tan ridículo que dije, ¿qué clase de persona puede pensar que estoy diciendo eso, salvo un par de loquitos, que no me importa lo que anden diciendo? Me equivoco. He tenido muchos problemas laborales, de todo tipo, por el video. Y no sacas nada con decir, oye, vea el video. Claro. Claro. Sí. Ese efecto por eso, de alguna manera, este grupo de resistencia de Fahrenheit es un grupo de resistencia debilitado, no tiene ninguna posibilidad de triunfar. No. Son personas que están quemando también los libros, después de leérselos y aprendérselos de memoria. Pero son los únicos, o sea, son los únicos que quedan en pie, pensaríamos, ¿no? Claro. Sí. Ahora, Pero yo entiendo, claro, todo eso es cierto, ¿no? Pero ¿por qué este resentimiento contra la cultura o que uno puede ver en Fahrenheit o en la vida diaria también? Porque no, claro, bueno, la iglesia siempre se preocupó de tener a sus intelectuales cerca de lo que llamaba el rebaño, ¿no? Siempre era una cosa, lo que Gramsci dice, el intelectual orgánico. Lo que pasa es que cuando la gente siente que su voz no es escuchada y que no es parte y que le gustaría tanto ser parte, pero que no tiene cómo y no tiene posibilidades y que puede incluso sufrir, incluso por la manera en que habla, puede ser descalificada si intenta siquiera acercarse, si quiere buscar un trabajo, si quiere ser parte de algo, si la sociedad lo rechaza de esa manera, solo puede haber resentimiento. Entonces, yo creo que si nosotros tuviéramos menos en cuenta lo que dice formalmente la RAE y no nos riéramos de la pronunciación o de la forma de hablar o de decir de la gente, y la gente pudiera hablando como hablara, ir a una universidad o trabajar o lo que sea, sería distinto, pero hay barreras muy, muy tremendas y hay una burla brutal que hace que la cultura, cuando yo estoy totalmente impedido de llegar a ella, me provoque un resentimiento fuertísimo. Entonces yo entiendo eso, y por otra parte, creo que en nuestra sociedad ni siquiera se necesita una censura activa, como tampoco en Fahrenheit hay una censura activa en la vida diaria, porque simplemente el sistema actúa por copamiento. O sea, simplemente tú tienes de la televisión horas de programación, donde cuando hay algo que no sea, digamos, farándula o algo aparentemente inocente para el sistema, el tiempo es ilimitado. Pero apenas alguien empieza a hablar de algo que puede tener un peso o unas consecuencias mayores, te dicen, ustedes saben cómo es la televisión, aquí el tiempo es un tirano. Pero yo me acuerdo siempre del viernes, 4 o 5 horas seguidas, qué sé yo, un programa de farándula sin ningún problema de que el tiempo es un tirano en la televisión. Entonces, ahora, igual, copamiento. Sí, toda la razón, pero mira lo que pasó, que incluso en ese copamiento y en esa cultura hubo 18 de octubre. O sea, y a partir de ese 18 de octubre, la tele chilena tuvo que cambiar. O sea, hoy día los matinales son más informativos, por supuesto tenemos 1500 críticas al respecto, pero te das cuenta que por la movilización y por la crítica que se hizo desde la calle a lo que estaba pasando en la televisión tuvo que moverse. Todavía está ahí bien acomodada, ¿no? Pero hay esperanza, quiero pensar que hay esperanza. Siento que terminamos tan triste el programa pasado, pero hay esperanza. Hay esperanza. Quiero convertirnos en esto. Sí, el 19 de diciembre hay que concretar el 19 de diciembre yendo a votar. Pongamos a Alberto Plaza. No vamos a poner a Alberto Plaza. Que viste que era el músico favorito del otro. Alberto Plata. No, vamos a cerrar con un músico que a mí en algún momento me gustó mucho y ahora ya no me gusta tanto, pero
que tiene una canción que se llama Fahrenheit 451 y que la letra está súper buena. Así que vamos a cerrar con Ismael Serrano y con esto que se llama Fahrenheit 451. Vayan a Clepsidra, clepsidra.cl, Clepsidra, el mejor lugar del mundo. 94. Donde los libros son celebrados y no quemados. Lo esperamos, y ese libro que recomendó Antonella está, y la persona que vende en la librería me habló de ese libro porque le impresionó. Nicolás Moreira dijo, qué buen libro. Está buenísimo el libro, Un mundo incierto, de la Paula Escobar, se los recomendamos mucho. Exacto. Con ese dato nos vamos, que estén muy bien. Chao. Abrazo. Del papel, la llama sale de la pantalla y los bomberos saludan desde el televisor. En la pared bailan las sombras, vuelan pavesas, un nuevo drama para animar la programación. Vuelta a empezar, un nuevo bulo congela el mundo, golpe de estado y risa enlatada en el matinal. Hoy la verdad es accesoria, una buena historia no necesita ninguna dosis de realidad. Fahrenheit 451, señales de humo en tu boca herida. Hoy la red es tierra quemada y avanza la nada en mundo fantasía. Y bajo la tormenta, tu voz tapando el ruido, salvando los poemas, los versos de algún libro, los versos de algún libro. De internet, salva tu vida, una estampida, portando antorchas, busca razones donde no hay. Echa a correr, los libros arden y el disparate se normaliza, la fiel audiencia aplaude en prime time. Vuelta a empezar, un nuevo día en el que la vida se nos ha ido buscando una quimera virtual. Navegarás un mar oscuro y será duro diferenciar entre el espejismo y la realidad. Fahrenheit 451, señales de humo arde mi cabeza. Tengo a mis pies rotos los cristales, nada que no tape una gran bandera. Tras las conspiraciones, solo niebla el interior, para no encontrar razones, para no hallar el camino. Fahrenheit 451, señales de humo en tu boca herida. Hoy la red es tierra quemada y avanza la nada en mundo fantasía. Fahrenheit 451, señales de humo, escucha mi voz. Hay que ver, profetas del odio, es un buen negocio repartir rencor. Y bajo la tormenta, bailando tus latidos, salvando los poemas, los versos de algún libro, los versos de algún libro. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021. Librería Clepsidra. En Ñuñoa,
En Macul con Irarrázaval está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl.